Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia y Clínica La Luz. ¿Sabías que alrededor de 300.000 peruanos sufren de Parkinson? Así es, el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más temidas, enfermedad que se vuelve incontrolable. Y si esta no se trata, una persona con Parkinson puede tener un tiempo de vida de 15 años desde que se detecta la enfermedad. La enfermedad de Parkinson se da puntualmente en la sustancia nigra. La sustancia nigra está ubicado más o menos en esta porción del cerebro. La sustancia nigra se mueren más del 80% de las neuronas y se manifiestan los síntomas. La mayoría de diagnósticos se presentan en la tercera edad. Sin embargo, existen grupos de Parkinson hereditarios y por causas desconocidas en su mayoría. Los más afectados de esta enfermedad son los pacientes de la tercera edad. Es decir, 1 de cada 100 mayor de 65 años es afectado por esta enfermedad. Es alto, pero también se presenta en pacientes que tienen menores de 50 años. Eso se llama Parkinson de inicio temprano. Los principales síntomas de esta terrible enfermedad son temblores, problemas de coordinación, problemas para hablar, pérdida de olfato, pérdida de expresión facial, entre muchos otros. Los movimientos son involuntarios y se vuelven en desesperación para las personas que lo padecen. Comencé con la mano. La mano no comencé a perder movimiento en los dedos, me asusté bastante. Y después, como una vez que no perdí movilidad en la mano, comenzó a venir un temblor a la mano y me vino un temblor en el brazo. Después del brazo, ya al caminar, yo comencé a perder movilidad al caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me asusté. El Parkinson no mata, no causa la muerte realmente. El Parkinson lo que hace es cansarte, agotarte, te disminuye totalmente. Llega al momento de la depresión, porque la depresión va a venir donde estamos, si la sabes controlar, va bien. El Parkinson no tiene cura, pero hoy en día existen distintas maneras de tratarlo, tanto farmacológicamente como en terapias de rehabilitación constantes. Todo paciente con enfermedad de Parkinson tiene que hacer actividad física. Podríamos hacer yoga, tai chi, terapias innovadoras o salir a caminar simplemente al parque unos 5 minutos interdiario, de tal manera que mantiene en movimiento el cuerpo. Las personas que han sufrido esta enfermedad hoy pueden tener una vida con menos problemas. Recuerda, existen tratamientos y especialistas que pueden ayudar a que esta penosa enfermedad se controle. Recuerda que el Parkinson no causa la muerte, pero la depresión puede afectar mucho. Y si no existe un soporte familiar, consumirá al paciente por completo. Recuerda, una persona con Parkinson requiere tu apoyo y tu atención. Continuando con el programa, hoy vamos a tratar sobre nuestros riñones. ¿De qué se enferman? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, vamos a tratar de los cálculos renales. Para tratar este tema tenemos con nosotros al doctor Percy Herrera, él es nefrólogo de la Clínica La Luz. Doctor Percy, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde están los riñones? Los riñones se encuentran en la parte más o menos lumbar. Se ubican más o menos en la parte lumbar, debajo de las costillas, debajo del hígado y debajo de los vasos. ¿Por qué razón las personas cuando sienten un dolor lumbar creen que puede ser un problema renal? Sí, es muy frecuente. La consulta está llena de ese tipo de pacientes que piensan que cuando viene con dolor de la cintura es en los riñones. La razón es muy simple, es porque más o menos se encuentran en el área donde se ubica el riñón. Pero desafortunadamente tenemos que decirle que los riñones no duelen. Y esa es la razón por la cual cuando uno explica a los pacientes que cuando vienen con dolor de cintura no es los riñones, uno piensa en otra cosa. Perfecto. Doctor, acá tenemos una maqueta que nos va a servir, si me permite, doctor. ¿Cuáles son las funciones normales? ¿Para qué sirven nuestros riñones? El riñón tiene básicamente 3 grupos de funciones. El primero es la eliminación de toxinas. En segundo lugar, la eliminación del exceso de líquido. Y en tercer lugar, cierta formación de hormonas para mantener, por ejemplo, una buena hemoglobina, buena presión, buena salud de calcio y fósforo, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué cosa le pasa a una persona hipertensa?
con respecto a los riñones? La hipertensión y así como algunas otras enfermedades crónicas con el tiempo pueden producir una serie de complicaciones en todo el cuerpo y uno de ellos los problemas renales. Todavía se discute si la hipertensión arterial es causa de un problema renal o sencillamente es una complicación de un problema renal, pero lo cierto es que la hipertensión arterial está asociada a que con el tiempo el paciente que no tiene adecuado control de la presión arterial, el riñón deje de funcionar. Hay una cantidad de sangre que debe pasar obligatoriamente, un volumen determinado al día, Sí. por nuestros riñones. Sí, más o menos, ¿cómo se llama? Es el 25% del gasto cardíaco. El riñón durante el día puede llegar hasta 200 litros de sangre dando vueltas todo el día y eso se encarga de filtrar, por supuesto. ¿Qué pasa, doctor, cuando la integridad anatómica y funcional del riñón no está funcionando bien? ¿Qué es lo que primero que se daña? ¿La presión? ¿Hay una hipertensión? ¿Qué cosa se daña? ¿Edema? ¿Qué cosa se altera? Sí, es una buena pregunta. Todavía existe la discusión si primero es el huevo o la gallina, lo mismo ocurre en el caso de los riñones, no se sabe claramente si lo primero es el daño renal y después la hipertensión arterial, o primero la hipertensión arterial y después ¿cómo se llama? El daño renal, el tema no queda claro. Y lo importante que el público debe entender es que los problemas renales solamente dan síntomas en la última etapa de la enfermedad. ¿Qué significa? Que el paciente puede tener un daño renal por muchos años, producir complicaciones producto de la enfermedad renal, pero el paciente no se entera absolutamente nada. Es importante que lo entiendan. El problema renal es cuando hablamos de una enfermedad crónica, es que probablemente el paciente no siente absolutamente nada. Podemos decirle a las personas que están viendo el programa, por ejemplo, todas las personas hipertensas deberían ir al nefrólogo. Sí, como te comenté, no hay síntomas de la enfermedad renal y lo que se recomienda internacionalmente es que hagamos un despistaje temprano de la enfermedad renal en los grupos de riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica. La primera causa conocida de enfermedad renal crónica es los pacientes diabéticos. En otras palabras, todo paciente diabético que tiene el diagnóstico de la enfermedad de diabetes debería hacer un chequeo anual de la enfermedad renal, al igual que los pacientes hipertensos, al igual que los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, entre otras cosas más. Entonces, quiero repetir lo que ha dicho el doctor Pérez Herrera, es que si usted es diabético o diabética, si usted sufre de hipertensión, necesariamente tiene que ser evaluado sus riñones, porque hay una relación estrecha que de repente no sabe, la ciencia todavía no sabe qué cosa se altera primero, pero lo que sí está claro es que debe ser evaluado un paciente hipertenso y diabético a nivel nefrológico para ver si a lo mejor hay alguna alteración anatómica y funcional de los riñones. Doctor, acá tenemos varias muestras de orina. Quiero preguntarle, doctor, el color, el volumen de orina, ¿tiene que ver o puede indicarnos que nuestros riñones están funcionando mal? Sí, efectivamente. Hay algunas enfermedades que pueden producir ciertas características en la orina. Sin embargo, esas características corresponden o están presentes en un pequeño porcentaje de los pacientes con problemas renales. ¿Qué significa? Que puede existir que el paciente tenga una enfermedad renal avanzada y su orina no presentar ninguna alteración. Por lo cual, si bien es cierto, es importante fijarnos cómo está la orina, no es lo único y probablemente no es lo más importante porque hay, repito, un gran grupo de pacientes que tienen la enfermedad y no sienten nada. Pero por lo menos en la primera etapa. En la primera etapa, repito, ahí Eso está sí, claro. generalmente no hay, pero en la última etapa de la Claro, enfermedad así es. sí podría Por haber una ejemplo, causa. doctor, vamos a suponer que tengamos un cálculo renal y el cálculo está tratando de salir, porque migran. La ubicación del cálculo cuando son chiquitos migran y se pueden enclavar en el uréter, por ejemplo. La orina va a estar con sangre. Sí, efectivamente. O sea, ahí sí está clarito que las personas que ven su orina roja con sangre podría tratarse de un enclavamiento de un cálculo renal. Sí, es una de las posibilidades. En realidad, cuando una persona tiene sangre en la orina o hematuria, como es el término ¿cómo se llama clínico? La misma tiene muchas causas, la verdad. Hay problemas urológicos, como por ejemplo un cálculo, efectivamente, pero hay otras cosas más, por ejemplo, tumores, por ejemplo, o problemas propios del funcionamiento del riñón que también se manifiestan con eliminación de sangre en la orina. Es decir, sangre en la orina no es sinónimo de cálculo, porque existen otras razones, probablemente inclusive más frecuentes, que pueden explicar la misma, por supuesto. Una persona normal en su orina tiene una concentración mínima de proteínas. Normalmente. Por eso que en el examen de laboratorio uno puede decir, ¿cuánto salió la albúmina, creo es? ¿No? Albúmina en orina. Albúmina en orina. Tanto está en rangos normales en una persona normal. Pero en una persona diabética
donde ya hay una alteración del glomérulo a nivel de la filtración y demás, ¿podemos tener una orina así, con espuma? Exactamente. Sí, la orina espumosa, pero con esas características, sí podría indicarnos que estamos frente a un paciente que tiene una mayor cantidad de proteínas en la orina de lo usual. Pero con esas características, ¿por qué? Porque usualmente nosotros podemos orinar con un poco de espuma, por ejemplo, en la mañana, y conforme pasan las horas durante el día, eso va desapareciendo. Así es. Pero si la orina es espumosa, Se mantiene en el tiempo. Así es. persistente en el tiempo, podría significar que el paciente efectivamente está eliminando una gran cantidad de proteínas en la orina, y eso podría significar que tiene un problema renal, como por ejemplo el compromiso renal por la diabetes, pero existen otras enfermedades que también se podrían manifestar como proteínas en la orina. ¿Cuál es el color y el olor de una orina normal? El color evidentemente es un color más o menos amarillo. ¿Cuál de estos, doctor? Porque es importante que nuestros amigos que están viendo el programa sepan qué cosa es una orina normal. Este podríamos considerar que es una orina normal. ¿A cualquier hora del día? Buena pregunta. Eso va a depender del momento del día. Por ejemplo, si yo me amanezco en la mañana, he estado todo el día durmiendo, no he tomado líquido, lo más probable es que en la mañana esté más concentrado. Más concentrado, así es. Es diferente que yo me vaya al baño y orine después de haber tomado una botella de agua. Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Así es. Entonces, el color de la orina normal es más o menos, yo creo que podrían variar. Podría variar, efectivamente. Podría variar dependiendo de la entre concentración este de y líquido, este. por supuesto que sí. Así es. En las mañanas, uno va al baño, la primera orina siempre es más oscura. Y eso es normal. Así Doctor, le estamos diciendo a nuestros amigos que están viendo el programa es que qué cosa puede advertirle que algo puede estar pasando en nuestros riñones. Pero los médicos, los especialistas como usted, le indican exámenes. ¿Qué exámenes determinan el funcionamiento o miden el funcionamiento del riñón? Es una buena pregunta. No es infrecuente que algunos pacientes cuando vengan a la consulta digan, doctor, por favor, quiero que me tome una ecografía porque quiero ver si mi riñón está funcionando. Y yo siempre le digo, la ecografía me permite ver la estructura del riñón, pero no me permite ver si el riñón funciona. Cuando uno quiere evaluar si el riñón está funcionando o no, son dos pruebas básicas que uno pide. Uno es la creatinina, que es una pequeña prueba en la sangre, y esa creatinina nos va a permitir calcular el funcionamiento del riñón. El término técnico es tasa de filtración glomerular. Y la segunda prueba es la albúmina en la orina, y esas dos pruebas nos permiten determinar si el Medir la riñón función. funciona, efectivamente. Doctor, el riñón o los riñones es sumamente importante por lo que usted nos acaba de explicar. Pero si tiene un cáncer una persona en un riñón, en el riñón derecho, lo tienen que sacar. ¿Cómo queda el funcionamiento del otro riñón? ¿Suple, reemplaza el aporte del funcionamiento del otro riñón? Sí. ¿La persona puede vivir normalmente? Exactamente. Y el ejemplo más representativo y cómo se llama, que es una muestra de solidaridad, es los pacientes que dan un riñón a otra persona que tiene una falla renal. Hay pacientes que un papá da un riñón a un hijo y ese papá queda con un solo riñón. Previamente, por supuesto, se hacen unas pruebas especiales, pero ese paciente con un solo riñón puede hacer su vida sin ningún problema. Existen ciertos riesgos, pero generalmente son muy frecuentes y lo más probable, si la afirmación real es que una persona puede vivir con un solo riñón. Es más, hay pacientes que nacen con un solo riñón y no se enteran que tienen un solo riñón, sino cuando fallecen de ancianos le hacen una necropsia y encuentran que tenían un solo riñón, o sea, puede vivir sin ningún problema. En realidad, decirle a nuestros amigos que están viendo el programa, esta es la receta para que usted no se enferme de riñón, es muy complicado. Completamente. Porque realmente hay muchas enfermedades, hay muchos factores que pueden dañar nuestros riñones. Efectivamente. Una persona con cálculos renales, lo operan, se infecta, va a UCI, ¿qué le puede pasar? Eso es muy grave. Cuando hay una paciente que tiene una infección, sea cual sea la infección, por ejemplo, el caso de con el cálculo, si la infección es severa, por ejemplo, y esta infección es tan severa que tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos, ya por sí uno sabe que la infección no es sencilla, ¿no es cierto? Es una infección que requiere una atención especializada. Una infección, cuando es una infección muy severa, produce que la cantidad de sangre, por ejemplo, no llegue a varias partes del cuerpo y se requiere cierto tipo de medicamentos especiales para que la presión vuelva a subir y por consecuencia empiece a recibir sangre todos los órganos del cuerpo. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Esa terapia es una terapia que nos ayuda, sin embargo tiene sus inconvenientes, como por ejemplo el caso que recientemente ha pasado. Es un efecto secundario de este medicamento y es más o menos lo que más o menos podemos advertir por la noticia que nos han llegado hasta los medios, por los medios, perdón. Doctor, pero entonces, eso es muy importante. Este es un programa médico
y creo que tenemos la oportunidad y el deber de llevar a la población una información científica vertida por un especialista como usted. Si yo tengo un cálculo renal y yo me opero, no es que este cálculo le origine lo que ha originado en esta paciente, No. sino es que la infección obliga a que los especialistas del área indiquen ciertos medicamentos que pueden originar una vasoconstricción, o sea, una disminución de los vasos a nivel terminal, y tengan la necesidad o la obligación para salvar la vida de la paciente, de repente tomar decisiones cruentas como que es lo que ha pasado. Efectivamente, y no solamente para infecciones urinarias, hay infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales que también producen esa situación, producen que la infección sea tan severa que efectivamente no permita la llegada de sangre a varias partes del cuerpo y se requiere el uso de medicamentos que usted menciona. Y efectivamente, ese uso de medicamentos es evidentemente en las mejores circunstancias, con la mejor intención de mejorar al paciente, pero lamentablemente no existe un medicamento que sea completamente inocuo, es decir, no existe un medicamento que no tenga efectos secundarios. A veces los efectos secundarios son bastante leves y a veces son bastante desafortunados, como el caso que ha pasado. Lo que estamos viendo es un efecto secundario, pero usando un medicamento que se usó con la mejor intención. Acá tenemos, doctor, un gráfico que nos va a ayudar, a demostrar cómo es que los riñones a través de los uréteres llega a la vejiga y sale a través de los órganos urinarios. Ahí está el color amarillento de la orina, ¿no es cierto? Normal. Doctor, yo quiero que usted me ayude, como usted inyecte esa solución hemática, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que haya un enclavamiento de un cálculo por acá, no sé. Tendríamos una orina rojiza, lo que llamamos los médicos hematuria. Sangre en la orina, como hemos conversado. Doctor, una recomendación final para las personas diabéticas, para las personas hipertensas, porque la última etapa de una insuficiencia renal terminal es la diálisis. ¿Qué le podemos decir a que las señoras están viendo el programa, pacientes diabéticos? A veces los diabéticos se pueden convertir en pacientes con una calidad de vida peor que una persona que tenga cáncer, porque tiene compromiso en los ojos, en el corazón, en el riñón, en los pies, en todas las partes del organismo. En cambio, el cáncer, bien diagnosticado y a tiempo, se trata y se cura. A veces yo le digo a mis pacientes, la diabetes puede ser una enfermedad más dañina y peligrosa y más triste de la vida si es que no se cuida. Lo que usted dice es muy cierto. El paciente que tiene una enfermedad renal crónica y es una enfermedad avanzada, cuando el paciente está en la última etapa de la enfermedad, o sea, cuando el paciente requiere una terapia de reemplazo renal, es una catástrofe no solamente para el paciente por su condición de salud, sino también al sistema de salud, porque desafortunadamente en nuestro país, con todas las limitaciones que tiene, no estamos en condiciones para brindar la terapia de diálisis específicamente a toda la población. Hay un gran déficit de situación. Evidentemente lo que nosotros queremos es prevenir que el paciente llegue a esta etapa, y lo que usted dice es muy cierto. Y efectivamente, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que lo más importante para que el paciente no llegue a una enfermedad renal avanzada que requiera diálisis es, en primer lugar, tener controlada la enfermedad que puede producir el daño renal. En esa circunstancia, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético, lo más importante es tener controlada su diabetes, tomando sus medicamentos regularmente y haciendo una dieta adecuada. Y es importante recordar que el paciente tiene que hacerlo aunque no sienta nada, justamente por eso, porque el paciente puede que no sienta nada y la enfermedad está avanzando. Si el paciente, por ejemplo, fuera hipertenso, de igual forma, tiene que tener su presión controlada, y eso significa una dieta adecuada y tomando sus medicamentos regulares. Y como usted mencionó al principio, sí es importante un paciente con estos factores de riesgo que se haga una evaluación de la función renal, porque insistimos, el paciente puede tener la enfermedad y no sentir absolutamente nada. En la primera etapa de la enfermedad no hay molestias, usted está sano. Por eso es necesario que el especialista haga la evaluación del funcionamiento de sus riñones a través de exámenes para poder hacer el diagnóstico temprano. Realmente espero que hayan tomado nota de los importantes consejos e información que ha dado el doctor Herrera. Y doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiéramos tenerlo pronto por acá para seguir hablando del tema. Estimados amigos, no se muevan porque tenemos más para usted. Doctor en familia, doctor en familia.
Doctor en Familia te da la oportunidad de llevarte modernas mochilas Mamut. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa al Facebook del programa y entérate cómo llevártelas. Pensando en tu salud, Clínica La Luz te trae las mejores campañas para este mes de octubre. Llama al 613-9292 y pregunta por nuestras campañas en mamografía más ecografía, paquete psicológico, reumatología, neumología, gastroenterología y oftalmología. ¡Te esperamos! Doctor en familia, para todo el Perú. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. Un programa familiar. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. Él me va a ayudar. La mejor oportunidad para tus ojos llegó a Chiclayo. Oftalmólogos especializados de la Clínica La Luz de Lima llegan a tu ciudad con tecnología de punta, experiencia y precios accesibles para el tratamiento de catarata, miopía, glaucoma y estrabismo. Clínica La Luz tiene un descuento especial para ti, 25% en cirugías láser de miopía y catarata. Además, consulta gratuita todos los sábados. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz de tu salud. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva, siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz de tu salud.